buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Colosenses capítulo 1, versos 12 9 al 14, donde nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en verdad, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Hemos leído Colosenses capítulo 1, verso 9 al 23. Y
Para el tema de esta mañana, tomamos de este capítulo 1 de Colosenses, tomamos el verso 13 que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino del Señor Jesucristo. Ese es el reino del amado Hijo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que Cristo es la cabeza de todo reino. Él ha sido colocado como la cabeza también de la iglesia, y bajo su dominio o mandato está todo reino, aunque el reino del enemigo de Dios no se quiere sujetar completamente a Cristo, y hay una lucha con todo y eso. Cristo es el príncipe y Señor de todos los reinos, aunque el enemigo de Dios es el príncipe del reino en la tierra, pero aún Cristo está sobre él. Por lo tanto, Jesucristo es la cabeza de todos los reinos y príncipes visibles e invisibles. Y ahora, para poder comprender este misterio, necesitamos comprender que en el principio de Dios salió su cuerpo teofánico, y de ese cuerpo teofánico luego vino toda la creación. El cuerpo teofánico de Dios es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y de él vinieron o salieron ángeles, querubines, salieron todas las huestes celestiales, fueron creadas por Dios, estando Dios en su cuerpo teofánico. Y por eso es que la Escritura dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Y el universo completo fue creado por Cristo, salió de Cristo, el cual es el verbo que era con Dios y era Dios. Y el universo completo, con toda la creación visible y la creación invisible, está bajo el dominio de Jesucristo sentado sobre el trono de Dios. Él es la cabeza, conforme a la Escritura, de todo principado. Siendo que Cristo es la cabeza de todo principado, nos muestra eso, que hay principados en el universo
y en este planeta Tierra, pero Cristo es la cabeza de todo principado. La Escritura nos dice que Cristo despojó todo principado y todo quedó sujeto a Jesucristo, nuestro Salvador. Leemos algunas escrituras para tener el cuadro claro. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 31, dice: capítulo 5, verso 29 al 33, para que tengamos el cuadro claro. Del libro de los Hechos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vean, Dios ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador. Él es el príncipe de todos los reyes, de todos los príncipes, de todos los principados existentes, invisibles y visibles. Leamos en Colosenses capítulo 12, verso 14 al 17 dice: esto fue lo que hizo Cristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, todas las cosas que estaban contra nosotros y registradas contra nosotros también, que nos eran contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vean cómo Cristo despojó los principados y las potestades. Y ahora veamos en Efesios lo que nos dice también San Pablo dice, capítulo 1 de Efesios, verso 17 en adelante, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí también vemos que Cristo ha sido colocado en la diestra de Dios, se ha sentado sobre el trono de Dios, sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío. O sea que Jesucristo está gobernando desde el cielo, pues Él está sobre el trono de Dios. Y Él desde el cielo está llevando a cabo una labor en donde Él está reconciliando a cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Los está colocando en su cuerpo místico de creyentes por medio de la predicación del Evangelio al ser escuchada por las personas y recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo. La persona es trasladada al reino de Jesucristo. Es sacada la persona de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino del enemigo, del reino del diablo, y es colocado en el reino de Jesucristo. Nace en el reino de Jesucristo. Cuando la persona nace en este planeta Tierra, ha nacido en el reino del maligno, en el reino de las tinieblas, ha nacido en esta dimensión terrenal que está gobernada por el maligno, pues el enemigo de Dios, el diablo, le arrebató, le robó la bendición a Adán y a Eva, y toda la herencia que ellos tenían, el diablo se las quitó. Y ahora el diablo es el que está gobernando en este planeta Tierra, pero aún el reino en este planeta Tierra, aunque lo tiene el diablo, está sujeto al trono de Dios. Y ahora, en este planeta Tierra, al nacer por medio de nuestros padres terrenales, hemos obtenido un espíritu del mundo y por consiguiente hemos nacido en el reino de las tinieblas. Como nacieron en Egipto los hijos de Israel y por consiguiente nacieron esclavos o como esclavos en una tierra ajena y en un reino ajeno, un reino que no era el reino de Dios, pero tenían la promesa de una liberación. Ahora, el faraón allá representa al diablo y su reino, el reino del faraón, representa el reino del diablo. Recuerden que Dios refleja las cosas invisibles, las refleja en las cosas visibles. Son tipos y figuras las cosas visibles de las cosas invisibles. Y ahora
El reino del diablo es el reino de las tinieblas, el reino que se apoderó de este planeta Tierra, es el reino del que se rebeló en contra de Dios. Quiso tener un reino más hermoso que el reino de Cristo y quiso ser adorado. Se rebeló en contra de Dios y el arcángel Miguel luchó con sus ángeles en contra del lucero o Lucifer y lo venció. El reverendo William Branham dice que Miguel, ese arcángel Miguel, vean ustedes, ¿quién dice que es este arcángel que aparece en Apocalipsis capítulo 12? Dice, cuando usted, página 9 del libro de citas, párrafo 73, dice, y en aquel tiempo Miguel estará de pie. El gran príncipe, Miguel era Cristo. Desde luego que peleó las guerras angelicales en el cielo con el diablo, o contra el diablo. Satán y Miguel pelearon en contra el uno del otro, y ese tiempo él dijo, cuantos fueron hallados escritos en el libro fueron libertados. Y ahora Miguel se levantará. ¿De dónde se va a levantar? Del trono de Dios, del trono de intercesión. Y ahora el enemigo de Cristo, que es el diablo, miren ustedes, en una ocasión le ofreció los reinos del mundo si postrado lo adoraba. San Mateo capítulo 4, pero Cristo los rechazó porque Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, pagaría el precio de la redención. Él no recibiría de gratis los reinos del mundo y este planeta Tierra, sino que Él pagaría el precio de la redención. De Cristo tomar los reinos del mundo de la mano del diablo en aquella ocasión, tenía que adorar al diablo y el diablo hacerse carne en Jesús, y la religión para esos reinos, aún siendo Cristo el rey, si aceptaba del diablo la oferta, aún siendo Cristo el rey, la adoración sería al diablo, a Satanás, a Lucifer. Ahora vean cómo Cristo rechazó esa oferta, porque Cristo, conforme al programa divino para el tiempo final, antes de comenzar el reino milenial, Él obtendría todos los reinos conforme a Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante, donde dice, y esto es para cuando el séptimo ángel de las trompetas, que es Moisés y Elías, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora vean cómo aquí está señalado que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora todo esto Cristo lo obtiene en su obra de reclamo, porque ya Él pagó el precio de la redención. Y ahora, habiendo pagado el precio de la redención, todo le pertenece a Cristo. Ahora, Cristo tomará al diablo, lo vencerá y lo atará por 1000 años en el abismo. Será atado por 1000 años conforme Apocalipsis capítulo 20, verso 1 en adelante dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y ahora podemos ver que para el reino milenial de Cristo, cuando Él haga su reclamo y se siente sobre el trono de David, el diablo estará atado en el abismo, el infierno, la quinta dimensión. Por lo tanto, la quinta dimensión no tendrá ningún poder o control sobre los reinos de este planeta Tierra. Y ahora podemos ver que esa bendición tan grande está muy cerca, porque ya este es el año 2000, conforme al calendario gregoriano que se usa entre los gentiles, y el próximo año es el año 2001, y el año 2001 pertenece al séptimo milenio. Pero si tomamos el calendario profético y lo aplicamos al tiempo que ha transcurrido del nacimiento de Cristo hacia acá, ya han transcurrido más de 2000 años del nacimiento de Cristo hasta este tiempo. El calendario gregoriano consta de 365 días y cuarto al año, y el calendario profético usado en el libro del profeta Daniel y también en el libro del Apocalipsis consta de 360 días al año. Así es que conforme al calendario profético ya estamos por 2029 años más o menos desde el nacimiento de Cristo hasta este tiempo. O sea que estamos en un tiempo parecido al tiempo en que Jesús comenzó su ministerio, porque lo comenzó en el tiempo en donde Él tenía cerca de 30 años. Y ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde de un momento a otro se cerrará la puerta de la misericordia y por consiguiente se cerrará la puerta de la dispensación de la gracia.
la puerta de la dispensación de la gracia que es Cristo, la primera venida de Cristo, la puerta para entrar las ovejas, se cerrará y ya no habrá más oportunidad para entrar por la puerta de la primera venida de Cristo para obtener el perdón de los pecados y ser borrados los pecados de las personas, por cuanto Cristo se levantará del trono del Padre y terminará así su obra de intercesión en el cielo, porque ya habrá entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que eso está muy cerca de suceder. Pronto entrará hasta el último de los escogidos de Dios y luego se cerrará la puerta, como dice San Lucas capítulo 13, verso 24 en adelante. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Cristo se va a levantar, Cristo el padre de familia se va a levantar del trono de intercesión y ya será cerrada la puerta. Él cerrará la puerta y ya nadie podrá entrar por esa puerta para obtener la misericordia de Dios. Y ahora, cuando se cerrará esa puerta, conforme a las profecías, será en el día postrero, porque para el día postrero será que Cristo resucitará a los creyentes en Él que han partido, como Él dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, versos 39 al 58. En ese capítulo encontramos 4 ocasiones en donde Cristo hace la promesa para los creyentes en Él: y yo le resucitaré en el día postrero. Siendo que el día postrero es el 7º milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. En algún año del 7º milenio, Cristo resucitará a los creyentes en Él que han partido, y a los que estamos vivos nos transformará. Ahora no sabemos en qué año del 7º milenio, así como Cristo resucitó en la mañana del domingo de resurrección, que era el día en que el sumo sacerdote ofrecía a Dios la gavilla mecida. Esa gavilla mecida de cebada era ofrecida el día domingo, y Cristo es la gavilla mecida que fue ofrecida, esa gavilla mecida a Dios, o sea, el primero que llegó a madurez, porque la gavilla mecida era una gavilla, un mazo de espigas de cebada, con cebada de las primeras espigas que llegaron a madurez. Eran tomadas y eran ofrecidas a Dios. El sumo sacerdote las ofrecía a Dios, mecía esas gavillas ante Dios. Y Cristo fue la gavilla mecida, fue la materialización
de esa gavilla que era mecida a Dios el día primero de la semana, que es domingo, después de la Pascua. Luego llegaba el día primero de la semana, y ese día primero de la semana, que era domingo, se ofrecía a Dios esa gavilla mecida. Por eso Cristo resucitó el domingo en la mañana, siendo que la Biblia también nos habla de la venida del Hijo del Hombre y nos muestra las diferentes fases de la noche y parte también del día, para que nosotros estemos alertas. Él, en sus profecías, nos habla, por ejemplo, en San Lucas capítulo 12, verso 35 al 44, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, que estemos llenos del Espíritu Santo. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí podemos ver que Cristo enseña a toda su iglesia y a cada siervo fiel y prudente que él ha puesto en su iglesia para ser el mensajero de cada edad. Los enseña a todos a estar velando. ¿Velando por qué? Velando por la venida del Hijo del Hombre, velando por la segunda venida de Cristo. Y ahora pasamos al capítulo 13 de San Marcos, donde nos dice el mismo Cristo: capítulo 13, verso 32 en adelante dice: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor
de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Aquí tenemos una enseñanza grande de cómo estar viviendo nuestra vida cristiana, velando, vigilando por la venida del Señor de la casa, el Hijo del Hombre, nuestro amado Señor. Y ahora dice, ¿no sabéis si será al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana? Y si no fue al anochecer, ni fue tampoco a la medianoche, ni al canto del gallo, entonces tiene que ser en la mañana. Así como Cristo resucitó en la mañana, y así como Jesús apareció a sus discípulos que estaban en una ocasión, luego del milagro de los panes y los peces, luego fue caminando, estaban los discípulos en su embarcación, mar adentro, y estaban siendo azotados por una tempestad, y Cristo, el cual se había quedado orando en el monte y había mandado a sus discípulos adelante en la embarcación, luego fue caminando sobre el mar, y eso sucedió en la cuarta vigilia, y se le apareció a ellos caminando sobre las aguas, sobre el mar, y ellos pensaban que era un fantasma, porque ellos no habían visto a un hombre caminando sobre el mar. Pero no era un fantasma, sino nuestro amado Señor Jesucristo, el cual les apareció para detener la tempestad. Tanto San Marcos como San Mateo nos habla de esto y nos dice San Mateo capítulo 14, vean lo que nos dice. Capítulo 14, verso 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud que había comido los panes y los peces, y que era una multitud de 5,000 personas. Y ahora, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy,
no temáis. Aquí podemos ver cómo en la cuarta vigilia aparece Jesús caminando sobre el mar. Ellos al verle se asustaron y pensaron que era un fantasma. La segunda venida de Cristo, conforme a Apocalipsis capítulo 10, versos 1 en adelante, encontramos que es con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. La venida del ángel fuerte que desciende del cielo dice en Apocalipsis 10, 11, que será así. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí tenemos al ángel fuerte que desciende del cielo, Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Cristo en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, y está viniendo del cielo con el librito abierto en su mano y coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y ahora es muy importante conocer el propósito de la venida de Cristo, el ángel fuerte descendiendo del cielo, porque hay un propósito en la venida de Cristo, el ángel fuerte descendiendo del cielo. Vean ustedes, es el ángel de Jehová descendiendo del cielo, Cristo en su cuerpo teofánico descendiendo del cielo con un librito abierto en su mano. Y ahora vean ustedes en la página 85 del mensaje tratando de hacer el servicio a Dios fuera de su voluntad, dice el reverendo William Branham en la página 85, hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta, dijo, come el rollo, en el Viejo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Ese es el arca, la palabra de Dios. Y ahora, el ángel fuerte, Cristo, descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano, le entrega ese título de propiedad a un hombre en el día postrero, el cual está representado en Juan, el apóstol, recibiendo ese librito. Juan el apóstol representa al profeta mensajero del día postrero, o sea, del séptimo milenio y de la séptima dispensación, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y en Juan también está representada toda la iglesia del Señor Jesucristo, porque toda la iglesia de Jesucristo con sus ángeles y mensajeros están representados en Juan el apóstol. Y ahora vean cómo Juan recibe ese librito. Capítulo 10, verso
Verso 3 continuamos, dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, sus profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo teofánico, le entrega el librito abierto, lo cual, cuando ocurrirá totalmente, cuando Cristo se levante del trono del Padre en el cielo, termine su obra de intercesión y tome el título de propiedad, el libro de los 7 sellos en el cielo, y reclame todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa. Luego él entregará el título de propiedad al profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, y por consiguiente obtendrá la restauración a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, y por consiguiente el cuerpo místico de Cristo que estará viviendo en esos días, esa parte del cuerpo místico de Cristo obtendrá su restauración a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, aún la vida eterna, porque seremos restaurados a la vida eterna al ser transformados y así ser personas con un nuevo cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y también estarán restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Así obtendremos la restauración de todas las cosas que perdió Adán y Eva en la caída. Por lo tanto, seremos restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno. Ya en la actualidad hemos sido restaurados a la vida eterna en lo espiritual, en el cuerpo teofánico. Nuestra alma ha sido restaurada a vida eterna, pero nos falta la restauración a la vida eterna en lo físico para tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y ahora, para el día postrero será esta restauración cuando haya entrado el cuerpo místico de Cristo, el último, hasta el último de los escogidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son ese poderoso ejército del jinete del caballo blanco de Apocalipsis
19 que vienen con Él. En Apocalipsis 19. Y ahora, Cristo, vean ustedes, tiene un reino, el reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos son dados a conocer a los hijos e hijas de Dios. Y esos misterios de la iglesia de Jesucristo son los misterios del reino de los cielos que se están cumpliendo en ella, porque Cristo ha estado llevando a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y luego ascendió al cielo victorioso luego de su muerte, sepultura y resurrección. Ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios, y es la primera ocasión en que un cuerpo glorificado se sienta en el trono de Dios. Y ese cuerpo es el cuerpo físico pero glorificado de Dios. Y ahora, a la imagen, cuerpo teofánico, y a la semejanza, ese cuerpo glorificado, seremos todos nosotros. Seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso será imagen y semejanza de Dios. Eso será la restauración a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Ellos perdieron esa bendición tan grande para ellos y para su descendencia, pero ahora por medio del segundo Adán somos restaurados a la vida eterna y somos restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Por medio del nuevo nacimiento obtenemos el Espíritu de Cristo y obtenemos por consiguiente un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión. Y para el día postrero, luego que todos los escogidos de Dios hayan escuchado la voz de Cristo y hayan entrado al cuerpo místico de Cristo, hayan obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente hayan obtenido el cuerpo teofánico, el cuerpo angelical, luego todos obtendremos también el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así estará completo el glorioso y poderoso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es nuestro Miguel. Ese es el que peleó en el cielo las batallas celestiales y derrotó al diablo, y para el día postrero, en la batalla señalada en Apocalipsis, lo derrotará nuevamente. Y esa batalla, vean ustedes, va a llevarse a cabo aquí en la tierra. Ahora, esa será la batalla del Armagedón. Ahí será en donde el anticristo será derrotado y en donde Cristo obtendrá la victoria sobre el diablo, sobre Lucero o Lucifer, y luego lo atará por 1000 años en el pozo del abismo, conforme a Apocalipsis capítulo 20. Y ahora podemos ver cómo para este tiempo final
habrá una gran lucha, pero Cristo obtendrá la victoria. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, nos habla también de que el diablo será echado por tierra porque Miguel, el arcángel Miguel, lo derrotará. Y el diablo, al ser echado en tierra, se va a encarnar en el anticristo, el hombre de pecado, y va a ser un tiempo muy difícil para la raza humana. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7 en adelante, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, porque tendrá 3 años y medio desde el momento que sea arrojado en tierra hasta el momento en que sea atado, encadenado, echado al abismo y allí encerrado por 1000 años. O sea que la quinta dimensión será cerrada y no podrán salir de la quinta dimensión ni siquiera el diablo. Y ahora podemos ver que lo mismo que sucedió con la caída del diablo volverá a repetirse aquí conforme a Apocalipsis capítulo 12, y luego también aquí en la tierra durante la gran tribulación. Se estará viviendo un tiempo en donde estará Cristo luchando en contra del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo va a establecer su glorioso reino milenial en la tierra y tiene que quitar al diablo de medio para que no estorbe en ese glorioso reino milenial. El diablo pues no deseará entregar los reinos de esta tierra a Jesús, aunque se los había ofrecido a Cristo 2000 años atrás, pero era porque
el diablo quería ser el rey en sí, el cual reinaría a través de Jesús, si Jesús aceptaba, y sería adorado el diablo, y el mismo Jesús adoraría al diablo, pero en esa forma no es que Cristo tendría su glorioso reino milenial. Pero ahora Cristo viene en su segunda venida para reclamar todo lo que le pertenece y quitar de medio al diablo. Y ahora será de acuerdo al programa divino y no de acuerdo a como el diablo quería que Jesús obtuviera los reinos de este mundo. Y ahora el diablo, sabiendo que no tendrá parte ni suerte en este reino milenial, no deseará entregar los reinos de este mundo. Por lo tanto, habrá una gran lucha. El diablo no tiene nada en Cristo ni en el reino de Cristo. Son reinos diferentes. El reino del diablo es el reino de las tinieblas y el reino de Cristo es el reino de luz, el reino de Dios. Miren cómo Cristo habló acerca del diablo en el capítulo 14, verso 30 de San Juan. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El diablo nada tiene en Cristo. Nosotros sí tenemos parte en Cristo y somos parte de Cristo, pero el diablo no tiene nada en Cristo, ni parte en Cristo. El diablo no estaba en la creación original. Y esa es una noticia la cual él sabe, pero que es una noticia dura para el diablo. Él fue coigual con Dios, con Cristo, pero no tenía parte en Cristo. Así es que en el programa original de Dios, con Cristo y el reino de Cristo, encontramos que no tuvo una partecita el diablo en ese programa de Cristo y su reino. Así es que podemos ver que al no tener parte en Cristo, no tiene parte con Cristo en el reino milenial. Y ahora él tuvo libre albedrío y se rebeló en contra de Dios en vez de ponerse de parte de Cristo. En vez de ponerse de parte de Dios, se puso en contra de Dios. Siendo él un príncipe y teniendo un reino, él quiso que su reino fuese un reino de más esplendor que el reino de Miguel, que el reino de Cristo. Quiso tener un reino de mucha sabiduría, pero no sabiduría de Dios. Era la sabiduría del maligno, la sabiduría del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo, así como el árbol de la vida es Cristo y el árbol de la ciencia del bien y del mal es el maligno. Y ahora
por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, es que han obtenido el conocimiento las naciones y los gobernantes de esta tierra. El conocimiento terrenal procede del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del maligno. Y ahora, el conocimiento del árbol de la vida nos lleva a Cristo como nuestro Salvador. Lo recibimos porque Él es la sabiduría de Dios, Jesucristo. Y por medio del conocimiento de Jesucristo, nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos bautizados en su nombre y luego obtenemos el don del Espíritu Santo y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Somos trasladados a ese reino y nos encontramos en ese reino como soldados de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, este varón o ángel que le apareció a Josué, allá en el capítulo 5 del libro de Josué, versos 14 en adelante, era nada menos que Cristo en su cuerpo teofánico y era nada menos que el príncipe de los ejércitos de Jehová, el príncipe de los ejércitos celestiales. El príncipe de los ejércitos celestiales estaba allí luchando en favor del Israel terrenal. Y Cristo, el príncipe de los ejércitos celestiales, es el que lucha en favor del Israel celestial también. Y ahora, por medio de la sangre de Cristo, le han vencido los hijos e hijas de Dios al diablo. Han vencido al diablo por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por la palabra que ellos tienen, que es la palabra de Dios, el testimonio de ellos. Y ahora podemos ver que hay un príncipe que está sobre todos los príncipes, Jesucristo, nuestro Salvador, el cual se ha sentado en el trono de Dios. Ese trono, el diablo, que era llamado Lucero, Lucifer, quería obtenerlo, quería sentarse en ese trono. Pero ya ese trono estaba predestinado para sentarse Cristo el Mesías con su cuerpo glorificado en él. Recuerden que el diablo siempre ha querido ser adorado y ser el gobernante no solamente de esta tierra, sino de toda la creación. Y ahora podemos ver que no estando en la creación original, el diablo no pudo sentarse en el trono de Dios en el cielo. Y para sentarse en el trono de Dios en el cielo, el que se sentaría en el trono de Dios en el cielo tenía que tomar los pecados de la humanidad y morir por la humanidad, llevando
nuestros pecados y luego resucitar en un cuerpo glorificado y sentarse en el trono de Dios al ascender al cielo. Miren todos los requerimientos divinos que hubo para un hombre sentarse en el cielo, en el trono de Dios. Y ese hombre tenía que tener el Espíritu de Dios en él. Dios tenía que estar en él. El diablo trató en muchas ocasiones de obtener esa bendición, pero no lo logró. Ahora, Cristo también dice que al que venciere, Él le dará que se siente con Él en su trono. Ahora el trono del Padre está en el cielo, pero el trono de Cristo, el trono aquí en la tierra de Cristo, es el trono de David. Ese trono de David, el diablo tratará de arrebatárselo a Cristo, pero Cristo lo reclamará y lo obtendrá, porque Cristo es el heredero a ese trono. Ahora en la tierra hay otro trono, que es el trono del maligno, del lucero, de Lucifer, del diablo, el cual ha estado en medio de la raza humana, en el reino de los gentiles, reino que comenzó allá en el tiempo de Nabucodonosor. Y aquel trono, vean ustedes, si lo moviendo de etapa en etapa, ese reino se ha estado moviendo con ese trono de etapa en etapa. Luego se movió de la primera etapa a la cabeza de oro, que representa el reino babilónico con Nabucodonosor. Luego se movió al pecho los brazos de plata, que es el imperio medo-persa, y siguió siendo ese el trono del maligno. Y luego se movió a la etapa del imperio de Grecia, y luego se movió a la etapa del imperio romano, en donde los césares estuvieron gobernando como emperadores, pero ese trono es el trono del lucero de Lucifer. Ese fue el trono que el diablo le ofreció a Cristo, y si obtenía a Cristo para sentarse en ese trono, de ahí entonces conquistaría el trono de David y gobernaría también sobre el pueblo hebreo. Ahora miren cómo el maligno con los césares estuvo gobernando sobre el pueblo hebreo. Para ese tiempo el trono de David estaba desocupado, y vean ustedes cómo el trono del maligno en el tiempo de Nabucodonosor, vean ustedes cómo obró el maligno desde el trono babilónico contra el trono de David en la tierra de Israel, y llevó cautivos a hebreos. Y el trono de David así fue siendo
quitado o quedó vacío el trono de David, pero encontramos que Dios ha prometido que el Mesías, Cristo, se sentará sobre el trono de David. Pero el diablo tratará de evitar eso y tratará de sentar al anticristo sobre el trono de David. El anticristo, antes de tratar de sentarse en el trono de David, estará sentado en el trono de Satanás. Y ahora podemos ver que para este tiempo final, Lucifer al diablo, tratar de evitar su caída como gobernante de los reinos de este mundo, porque Lucifer es el príncipe de los reinos de este mundo. Él es el que tiene bajo su gobierno los reinos de este mundo desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Ahora podemos ver que el maligno, no estando en la creación original, pero siendo un príncipe, el cual tenía a su cargo un ejército grande de ángeles. En ese ejército hay criaturas de diferentes niveles. El nivel más alto es el de Lucero, pero hay diferentes niveles, así como en un reino hay diferentes espíritus y diferentes cuerpos. En los reinos terrenales, vean ustedes, hay cuerpos de personas, de animales, de aves, de reptiles y hasta de insectos, de peces también. Uno es la carne de unos y otro es la carne de otros. También hay diferentes espíritus de seres humanos, espíritus de animales, de aves, de peces y así por el estilo. Y en el reino o imperio del príncipe de las tinieblas hay espíritus de diferentes niveles. Y esa dimensión quinta tiene muchos espíritus, y por eso ustedes encuentran que hay espíritus de enfermedad, hay espíritus como aquí en la tierra, hay insectos, muchos muy dañinos que pican como los mosquitos, hay mosca también, hay escorpiones, hay serpientes, hay un sinnúmero de
cosas que afectan al ser humano, también en el mundo espiritual las hay. También hay espíritus de animales en esa dimensión donde está el maligno, el diablo, y hay espíritus más adelantados, que son los espíritus que entran al ser humano cuando nace. El diablo echó a perder, Luzbel o Lucero echó a perder la bendición que tenía. Su reino se hubiera materializado y él hubiera permanecido como un príncipe, no del nivel de Cristo, sino un nivel más bajo, pero hubiera sido un rey, un príncipe en ese reino. Pero ahora, vean ustedes, él será quitado de la existencia después del reino milenial, y en el reino milenial de Cristo no tiene parte ni suerte. Y ahora, en el propósito divino estaba la materialización de Cristo y su reino, y la materialización de Cristo y su reino es Cristo viniendo en su primera venida en carne humana, luego llevando a cabo su obra de redención y muriendo en la cruz del Calvario, resucitando y luego sentándose a la diestra de Dios para materializar todo su reino, para materializar todas esas almas que, conforme al programa divino, están ordenadas para materializarse en un cuerpo angelical, teofánico, y materializarse en un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Vean que es un programa de creación. Y ahora, el programa de redención de Cristo da lugar a la materialización de su reino, pero anula toda oportunidad que pudiera haber para la materialización del príncipe de las tinieblas y su reino. Anula toda posibilidad de materialización permanente, de materialización para toda la eternidad. Que el diablo se ha estado materializando y ha estado materializando su reino de etapa en etapa. El reino, por ejemplo, que hubo antes de la destrucción del diluvio, era un reino del maligno, del príncipe de las tinieblas, en donde se metieron espíritus del reino del maligno, pues la persona al nacer pues recibe un espíritu del mundo, un espíritu de ese reino. Y ahora Dios destruyó ese reino del maligno, pero luego, miren ustedes, más adelante comienza de nuevo el maligno a obrar por medio de Can, el hijo, uno de los que entraron al arca, de los tres
que entraron al arca, Sem, Cam y Jafet, y luego con Noé y la esposa de Noé. Ahí entraron los hijos de Noé con sus esposas. Y luego, cuando salieron del arca, cada uno de ellos tuvo hijos. Y la descendencia de Cam encontramos que es la descendencia maligna, a través de la cual el enemigo de Dios, el diablo, obra, y de la descendencia de Cam viene Cush, y de Cush viene Nimrod, el primer poderoso, el primer gobernante mundial, y tuvo su ejército, su capital, Babel, y levantó una torre, la cual sería una torre tanto como capital y como Capitolio, y también sería una torre religiosa, tendría todos los elementos religiosos allí para las ciencias ocultas, o sea, toda ciencia oculta estaría allí representada, porque sería lugar principal para el trono de Lucero o Lucifer, desde donde dominaría a la humanidad. Pero Dios confundió las lenguas de los que estaban trabajando, y allí se detuvo ese plan del maligno. O sea que Dios no le deja al maligno adelantarse, sino que le permite hasta donde puede permitirle obrar. Nimrod quería gobernar totalmente a la humanidad. Nimrod fue el instrumento de Lucero o Lucifer, y él, con todos los que estaban con él, tenían como religión la religión satánica, adoración al maligno. Y ahora podemos ver el porqué de Babilonia sale todo lo relacionado al paganismo, religión babilónica, religión que tiene un sinnúmero de misterios, son misterios diabólicos que el diablo ha colocado en medio de la religión babilónica. Por eso el reino del anticristo es señalado también como Babilonia, porque arrastra todas las cosas de Babilonia y tiene el trono de Satanás. Ahora podemos ver que el diablo para este tiempo final se pondrá más furioso, porque se dará cuenta que le queda poco tiempo sobre los reinos de esta tierra, porque ya pronto Cristo
terminará su obra de intercesión en el cielo y reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre y quitará al diablo. El diablo es el príncipe de los reinos de este mundo. Lo quitará del medio y lo encerrará en el abismo. Y entonces Cristo gobernará sobre el mundo entero. Cristo es el heredero al trono de David como hijo de David. Cristo es el heredero a todo el territorio de Israel como hijo de Abraham. Cristo es la simiente real de Abraham, por consiguiente es el heredero de todo lo que Dios le dio a Abraham. Y Cristo como hijo del hombre es el heredero del planeta Tierra completo. Y Cristo como hijo de Dios es el heredero de los cielos también. Por lo tanto, nuestro amado Señor Jesucristo es el heredero de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, no queda nada para el diablo, no queda nada para Lucero. Por lo tanto, Cristo lo encerrará en el pozo del abismo y Cristo tendrá su glorioso reino milenial de paz, de armonía, de amor y de felicidad para los seres humanos. Y con él estará su poderoso ejército, que es su iglesia, los redimidos por su sangre preciosa, los cuales tendrán un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y todos serán reyes y sacerdotes con Cristo, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Cristo es rey, nosotros somos reyes con él. Cristo es sacerdote, nosotros somos sacerdotes con él. Cristo es juez, nosotros somos jueces con él también. ¿No saben que los santos juzgarán al mundo?, dice San Pablo, y también juzgarán a los ángeles. Ahora podemos ver que estas tres posiciones de reyes, de sacerdotes y de jueces son las tres posiciones con las cuales se gobierna, se controla un reino por completo. Se tiene todo